Veamos ahora cómo se puede calcular la dosis, que es al final lo que necesitamos para poder determinar el tratamiento del paciente. Aquí lo que hay que entender es que el material que yo estoy irradiando, por ejemplo, acá tengo la superficie del cuerpo, yo aquí tengo un cierto flujo, una cierta cantidad de fotones que están pasando por tiempo por esta superficie. Acá en alguna parte tengo el equipo. Y ellos van a ir viajando y van a ir reaccionando con el organismo a medida que van entrando en la profundidad. O sea, lo que a mí me interesa saber es cuántos voy a tener a una cierta profundidad z, si esto es, este sería mi z, si esto es la distancia entre la superficie y el punto. ¿Cuántos fotones voy a tener? Porque al final la dosis se calcula como la cantidad de energía que deposité dividido por la cantidad de masa que la absorbió. Y esto aquí sería nuestra dosis. Las unidades, acá yo tengo joules, acá tengo kilogramos, y eso me da lo que se denomina los Gray, que se escribe como unidad GY y se pronuncia Gray, como Gray. Ahora, los Gray no son cualquier energía partido por cualquier masa, son la energía que fue depositada, absorbida por el organismo, por esta masa. Y en consecuencia, es no necesariamente toda la energía que estaba dispuesta, generalmente es menor a la energía que estaba disponible, porque solamente una cierta fracción fue depositada. El problema ahora es calcular la cantidad de energía que llega, dividirlo por la masa, que eso es un parámetro que se tiene, y con eso se puede calcular la dosis. Por otro lado, nosotros sabemos, por las probabilidades que habíamos visto, que la dosis yo la puedo relacionar con la probabilidad de sobrevivencia, y que ahí tengo el puente completamente hecho. El problema ahora es determinar cuántos llegan acá, porque en el camino voy a ir perdiendo fotones. No todos llegan a esta profundidad. Si yo ahora miro la cantidad que se va a perder, supongamos que n es el número de fotones. Y yo voy a mirar un camino de z, un elemento de este z. Si yo aquí tenía el número n en este extremo, acá voy a tener una cierta cantidad menor. Voy a perder una cierta cantidad n, delta n, de n, que va a ser igual a menos, porque voy a perderlos. Esto es pérdida. Multiplicado por una constante del material, que es el coeficiente de absorción. Que se puede medir y que de hecho depende de cuál tejido ustedes tienen. Es muy distinto si yo la tengo, por ejemplo, hueso o tengo tejido blando. Multiplicado por la cantidad que está llegando, porque obviamente esta es la probabilidad básicamente que voy a interactuar. Si yo tengo muchos llegando, voy a tener mucha pérdida. Si tengo pocos llegando, voy a tener poca pérdida. Poca pérdida en función de los que tengo. Y va a depender además del camino que voy a recorrer. Porque resulta que si es muy largo voy a perder muchos y si es corto voy a perder menos. Esta es, de hecho, la ecuación con la cual yo ya puedo trabajar, porque si yo lo despejo puedo escribir de n a de z es igual a menos mu n, y esto es la típica ecuación diferencial que me da como solución la exponencial. O sea, n es el número que yo voy a tener de fotones, como función de z va a ser el número en el origen, e elevado a menos mu z. Ahora, esta ecuación de acá, si ahora yo la divido por el tiempo, que es básicamente el flujo, me permite escribir esto de la misma forma para lo que es el flujo. Así que voy a borrar esto nuevamente y vamos a escribir la expresión para el flujo, que sería el flujo que tengo en la superficie, lo que está generando mi LINAC, por ejemplo, o los rayos X del bulbo correspondiente, menos mu z. Esa sería la expresión básica con la cual yo calculo cuántos están llegando a esta zona de acá. Y yo básicamente lo que tengo que hacer ahora es calcular cuántos se pierden tomando la derivada de esto, o sea, calculando cuánto es el flujo que se está quedando en z. O sea, tengo que derivar esto en dz, lo cual me va a dar el mu, menos mu, phi 0, e elevado a menos mu z,
que es la cantidad de fotones que se están quedando en este largo de Z. Esto me permite calcular en buenas cuentas los fotones. Si lo multiplico por la energía de los fotones, llego al final a la energía. Si yo lo divido por la masa, llego a la dosis. El problema adicional que yo tengo es que si miro esta expresión, estoy todo el tiempo suponiendo de que este mu era una constante. El mu va a depender de qué tipo de tejido yo tengo. Puede ser que aquí yo tenga grasa, acá después tenga un hueso, en la mitad del camino tengo tejido blando, tengo un cierto órgano, otro cierto órgano. Esto va a depender de dónde me encuentro en el cuerpo. Así que lo que tenemos que hacer es que esta ecuación vale por segmentos. O sea, si yo me muevo por un cierto segmento, con un cierto mu, yo voy a poder viajar hasta otro extremo, multiplicando sencillamente por este efecto y tomando esta distancia. Si esto es mi Z1, yo voy a tener aquí el factor menos mu1 por Z1, donde este es el material 1. El material 2, yo lo que voy a tener es que ahora tengo que multiplicar por e elevado a menos mu2 por la distancia Z2 que yo voy a recorrer. Al final, si ustedes multiplican estos dos, que esta es la probabilidad de llegar de aquí hasta este extremo de acá, van a obtener que yo voy a tener, como es el exponente se suma, yo voy a tener e elevado a menos mu1 Z1 menos mu2 Z2. O sea, lo que están obteniendo es que al final no es solamente mu por z, sino si el mu va variando, yo lo que tengo que hacer es ir sumando los elementos, o sea, al final esto es una integral. Lo puedo escribir en consecuencia como la integral desde 0 hasta z, que es el lugar donde yo me encuentro, por el camino que estoy recorriendo, por el mu de s multiplicado por, bueno, ahí está, porque ese es básicamente el z que yo tenía antes. Esta integral me permite calcular para cualquier combinación de órganos que yo tengo en el camino, si yo conozco los mu correspondientes, cuál es el factor de atenuación que voy a tener para obtener el flujo en esta posición. Y si yo aquí tomo una cajita de un largo de z, yo sé cuánto están llegando a este lado, yo sé cuántos siguen al otro lado, yo puedo aquí calcular la diferencia entre el phi que tengo acá arriba de z y el phi que tengo acá abajo en z más de z, lo cual me permite calcular cuántos se quedaron en esa cajita y si lo multiplico por la energía que ellos tienen, llegué nuevamente a esta energía depositada. Esta es la forma como se calcula. Ahora ustedes verán para un caso unidimensional, y lamentablemente ningún ser es unidimensional para el efecto de calcularlo, se puede trabajar de esta forma. ¿Cómo se hace en la situación de un cuerpo real, de un paciente real? Voy a explicarlo brevemente en el próximo.